Hermanos, es un placer poder reunirnos después de compartir un poco saludos y después de tener un tiempo cantando juntos, recordando quién es Cristo, quiénes somos nosotros en Él y la confianza que tenemos en Él. Y bueno, hoy quisiera seguir con la serie que estamos nosotros viendo los días jueves. Estamos viendo verdades que pueden ayudarnos a nosotros a aprender cómo manejar las presiones en la vida, cómo manejar las presiones en la vida. Y hoy quiero ver con ustedes cómo manejar la soledad. ¿Cómo debes tú y debo yo manejar esos momentos que estamos solos? Puede ser que la mayoría de nosotros, los que estamos viendo, somos aquí de Santiago, una ciudad con 7 millones de personas. Lo más probable, entre pocos metros del lugar donde uno está sentado, hay vecinos. Sé que estoy aquí a unos 10 centímetros del muro, al otro lado del muro hay otra casa, una vecina. Entonces, hay mucha gente y no es que nos falta tener personas cerca, sin embargo, nos sentimos muchas veces solos. Y la soledad puede ser parte de nuestra vida donde no tenemos y no desarrollamos las relaciones con los demás, donde no disfrutamos de una relación de confianza, de intimidad emocional, donde podemos abrirnos y ser vulnerables y hablar de lo que está pasando en la vida y escuchar de otro lo que ellos están enfrentando. Y todo eso es importante entender. Y bueno, ahora, estando en pandemia, todo se va de mal en peor en este área. Pero quisiera ver con ustedes, vamos a ver en unos minutos más de la vida de José, cómo él enfrentó la soledad y qué podemos aprender de su ejemplo. Pero sí quiero tomar varios minutos al inicio del estudio para entender ciertas verdades y para ver un par de pasajes más que pueden prepararnos en forma de introducción a llegar al estudio al final de la vida de José. Vemos un pasaje que hemos compartido en otras oportunidades de Eclesiastés 4, del 7 al 12. Fíjense lo que dice la Biblia. Aquí el autor, el hombre más sabio de la historia, está escribiendo. Y la Biblia dice: yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para qué trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Vanidad hablando de algo vacío. El versículo 9: mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Ustedes saben, los que trabajan, especialmente los que trabajan de forma manual, haciendo algo, es siempre provechoso tener un ayudante. Y si uno va solo para llevar a cabo un trabajo, a veces cuesta o a veces es imposible. Mejor dos pueden cumplir el trabajo más rápidamente y el pago va a ser mejor porque pueden hacer más en menos tiempo. Versículo 10: porque si cayeren, mira lo que dice, el uno levantará a su compañero. Mejor son dos que uno, porque el pago es mejor. Mejor son dos que uno, porque al momento de caerse, hay uno que puede levantar a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Eso lo podemos aplicar a muchas áreas de la vida, ¿cierto? Tal vez te has caído en un hoyo de depresión, en un hoyo de vicio, en un hoyo de problemas y no has tenido una solución a la mano. Bueno, sabemos que Dios es la solución última en todo, ¿cierto? Sin embargo, Dios usa a otros seres humanos para ayudarnos, para llevar la carga el uno del otro, para apoyar el uno al otro. Y acá el escritor está destacando esta verdad. No es bueno estar solo.
Versículo 11. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Allí un buen texto, todos los casados pueden dar testimonio en tiempos de invierno, allí estando con otro, ayuda, ¿no? Y a veces en el verano, entonces mucha cercanía da mucho calor, pero el que está solo no tiene cómo calentarse. El 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Vimos este ejemplo con el pastor que nos enseñó hace varias semanas atrás, ¿no? Hablando de del cordón de tres dobleces. Pero debemos tú y yo reconocer que la soledad es un problema y la Biblia habla acerca del hecho que fuimos hechos no para estar solos. Si pensamos un poco en la historia de la Biblia y un par de principios como introducción, en primer lugar, no era bueno estar solo en el comienzo. No era bueno. No era el plan de Dios. El plan de Dios era que estuviésemos uno en una relación con Él, ¿cierto? Y dos en una relación con otros. Génesis capítulo 2, versículo 18, la Biblia dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Vi un artículo que pasó por la pantalla viendo noticias ayer o anteayer de un hombre, parece que era de Italia, que ha estado viviendo por como, no sé, 30 años en una isla solo y ahora por algunos motivos el gobierno está pidiendo que él salga de la isla. ¿Te imaginas? O sea, al tiro pensamos que el hombre debe ser un poco, bueno, no poco extraño, debe ser muy extraño, quizás un poquito con falta de desarrollo completo, porque ¿quién querrá vivir solo tantos años? Si recordamos en el tiempo de la Biblia, el mismo escritor del último libro de la Biblia, el apóstol Juan, él estaba aislado en una isla que se llama Patmos y allí él escribió el libro de Apocalipsis. Pero lo curioso es que él fue abandonado en tal isla como un castigo, porque estar solo ya es un castigo. Y podemos ver desde el comienzo que nunca era el plan de Dios, que viviéramos una vida sin tener comunión, sin tener cercanía, sin tener relaciones con los demás. Número 2, el segundo principio, no solamente no era bueno estar solo, sino no es bueno ahora estar solo. No es bueno. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Hechos 2:46. Dice la Biblia, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí encontramos los inicios de la iglesia. ¿Y qué pasa ahí en la iglesia? Bueno, los que eran creyentes se juntaban para compartir, para estudiar la palabra de Dios. Y bueno, quizás por motivos obvios no podemos juntarnos de una forma presencial. Tenemos límites y esperamos que todo puede cambiar y que pronto los casos pueden bajar y que estemos nosotros de nuevo con la oportunidad de volver a tener la cercanía, el compañerismo y tener esas relaciones que son tan importantes. A lo largo de la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos a Andrés que buscó a Pedro, ¿cierto? Y le llevó a Cristo. Felipe, que tenía ahí la cercanía con Natanael. Jesús, que mandó a sus discípulos, el grupo de 70, pero mandó a ellos en grupos de dos, ¿cierto? De dos en dos. No les mandó solo. Pedro y Juan en Hechos 3 y 4, ahí estaban haciendo el ministerio juntos, amigos. Hechos 13, decidieron mandar un equipo misionero. No decidieron mandar un misionero, sino un equipo, Pablo y Bernabé.
Después Pablo y Silas siguen avanzando y Bernabé se junta allí con su familiar Marcos para seguir avanzando. Pero vemos allí la cercanía. Y doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por una familia personal, carnal, pero doy gracias a Dios por buenos amigos y hermanos en la fe. Y debemos reconocer que invertir tiempo en estas relaciones es algo de mucha importancia y algo que no debemos nosotros menospreciar y no debemos dejar al lado. Bueno, ahora, eso fue la introducción, quiero ver con ustedes algunos principios rápidamente de la vida de José. De la vida de José. Si tienes la Biblia a la mano, podemos nosotros observar su vida en los últimos capítulos del libro de Génesis. Pero en particular vamos al libro de Génesis capítulo 40 para iniciar. Ya, entonces, ¿qué debes hacer cuando estás solo? Cuando estás a solas. Allí hablando de la soledad. ¿Cómo enfrentamos la soledad? Bueno, el primer principio para saber qué hacer en esos momentos y cómo enfrentarlo, en primer lugar, anótalo si estás ahí con lápiz, mantente ocupado, mantente ocupado. Antes de desarrollar un poco la idea, ¿ustedes recuerdan la historia de José? José fue el penúltimo hermano de un grupo de 12 hermanos y tuvo un sueño en algún momento, lo hablamos un poco después. Y ahí llegó a sus hermanos y a su papá para decirles que en el sueño todos ustedes se arrodillaron ante mí. Y eso es lo que yo soñé. Entonces, algún día yo creo que va a pasar. Entonces, ya la forma de comunicarse, lo que él había visto, bueno, los hermanos pensaban, este creído, este mocoso que se cree tan especial, pero no solo eso, el papá mostraba favoritismo hacia él. Y eso, otro principio para otro día, pero papás, no debemos mostrar favoritismo allí entre los hijos, ¿cierto? ¿Cuál es el hijo favorito? Tengo 3 hijos y los 3 son mis hijos favoritos. A veces tiro la talla que Katy, como es la única mujer, que es la más especial, porque bueno, los varones pueden llevar carga y pueden sufrir un poco, pero hay que cuidar un poco a la dama, ¿no? Pero más como para honrar a la dama entre los 3 hijos. Pero la verdad, los 3 deben ser los favoritos de uno. Y bueno, debes pensar de la misma forma y actuar de la misma forma en tu propia familia. Pero volviendo aquí, José, por tener tales circunstancias, sus hermanos comenzaron a odiarle y decidieron al final, mejor vamos a fingir su muerte y le decimos al papá que falleció. Pero en realidad, cuando pasa aquí un grupo de personas, como la esclavitud fue una norma en aquel entonces, bueno, vamos a decir que él no tanto es nuestro hermano, sino es un esclavo y podemos venderle como esclavo y la gente le puede comprar y llevar a otra parte y dónde llegará, quién sabe y qué nos importa. Podemos volvernos a casa con dinero en el bolsillo y podemos decirle al papá que falleció. El papá le daba regalos especiales a José. Fue una situación bien complicada. Pero José llegó a un lugar lejano, Egipto, y a través de una serie de mentiras, él terminó siendo encarcelado. Está fuera de su país, fuera de su gente, fuera de su familia, lejos de la familia, sin amistades naturales, aunque quizás fue haciendo amigos ahí en la cárcel, pero estuvo en una situación solo. Y estando allí, Él nos da a nosotros un buen ejemplo de cómo podemos nosotros abordar y enfrentar este tema de la soledad. Bueno, podemos ver, como ya he dicho, un principio, mantente ocupado, mantente ocupado. Es fácil en momentos de limitaciones, como José en la cárcel, o quizás nosotros en pandemia, es fácil encontrar
todo lo que no podemos hacer. Y una lista larga de todo lo que no podemos hacer ahora. Pero debemos enfocarnos más bien en lo que sí podemos hacer, ¿cierto? José, encarcelado, claro, no puedo hacer, y tenía una lista, no sé, de 1000 páginas de todo lo que no podría hacer. Pero vemos, por ejemplo, curiosamente en Génesis 40:12, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y él sigue ahí hablando. ¿Y qué pasa? Un poco después en la historia, José, él ora a Dios y él le da la interpretación de su sueño. En otras palabras, él estando ahí en este momento, él buscó la oportunidad de tratar de servir a otros. Él buscó la oportunidad de ayudar a otros. Y eso le llevó a otra oportunidad después, que el mismo faraón tuvo un sueño, después el copero había salido y allá habló con faraón y le dijo lo que había pasado y terminó faraón buscando a José. José también se aprovechó del momento, oró, habló con Dios y le dio la interpretación de lo que estaba soñando. Bueno, dicho de paso, hoy en día Dios nos habla a nosotros a través de la palabra de Dios. Tenemos la revelación completa de parte de Dios. ¿Te has pensado alguna vez en el tiempo de José? ¿Cuántos libros de la Biblia tenía José? Bueno, la verdad, si recuerdas la Biblia, el primer escritor humano era Moisés. Y Moisés va a llegar como 400 años después de la vida de José. Entonces, Dios en aquel entonces habló a través de muchas formas. Hoy en día nos habla a nosotros a través de la revelación completa. Y gracias a Dios que tenemos la palabra perfecta y no tenemos que ir dudando. Pero José, ¿qué hizo? Estando allá, buscó algo significativo con su tiempo. Buscó hacer algo significativo con su tiempo, sí o sí. Y tú y yo debemos seguir su ejemplo, ¿cierto? Debemos despertarnos y pensar, a ver, ¿qué puedo hacer hoy para animar a otro, para ayudar a otro, para servir a otro, para usar la palabra de Dios para ministrar al corazón de otro? Y sería bueno durante esos tiempos, quizás, porque no estamos saliendo tanto y no tenemos una rutina tan común y tal vez nos deja con algo más de tiempo, en vez de quedarnos ahí lamentándonos de la soledad, buscamos usar nuestro tiempo, nuestra energía, esfuerzo y conocimiento de la palabra para servir a otro. Quizás ahora mismo está pasando por la mente, a ver, podría llamar a fulano, podría mandar un mensaje de texto, podría ponerme al día con ella o con él y quizás puedo ser de bendición y puedo usar este tiempo. Mantente ocupado, mantente ocupado. Hay mucho que podemos hacer que sería provechoso en la vida espiritual, de la lectura a la oración, a compartir con otros, a través de los medios que tenemos a la mano para compartir principios de aliento espiritual, ¿cierto? Si estás con tiempo extra y quieres abarcar una meta de leer el Nuevo Testamento por completo, o quizás leer otro libro paralelamente con la Biblia para ir entendiendo más. Si quieres recomendaciones, habla conmigo o habla con el pastor Francisco u otro líder de la iglesia y estamos nosotros a la orden. Pero no solamente podemos ver del caso de José, que francamente es un caso donde comparo pandemia, fase 1 con estar encarcelado, vendido por los hermanos y bueno, veo que quizás mi día no ha sido tan malo, ¿cierto? Entonces ya, allí tenemos. Él se mantuvo ocupado, haciendo algo positivo, algo espiritual. Pero también debemos mantener un buen testimonio. ¿Qué debo hacer cuando estoy solo, cuando estoy manejando la soledad? Debo mantener un buen testimonio. Cuando estamos solos, a veces enfrentamos más tentaciones. Cuando estamos solos,
A veces estamos allí con tiempo para pensar y no estamos con tantas actividades y pueden venir a la mente muchos pensamientos y muchas cosas que no deberían girar allí en nuestra mente. Y tenemos acceso al internet y muchas cosas que no agradan al Señor. Pero podemos nosotros aprender el mismo ejemplo de José. ¿Qué pasó con él? Bueno, vemos en el mismo caso, antes de caer preso por una mentira, vemos en el capítulo previo, Génesis 39. Fíjate lo que dice, 39:4. Así halló José gracia en sus ojos, hablando de su jefe, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Allí la palabra mayordomo, una propaganda pequeña para el día domingo. Seguiremos viendo la enseñanza bíblica sobre la mayordomía. Pero José fue un mayordomo. Él fue el asistente del jefe a cargo de todos los negocios y todos los trabajos allí en la casa. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, perdón, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Versículo 20, la Biblia dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Allí fue la consecuencia, porque entre medio de estos textos que por tiempo estamos resumiendo, allí la esposa del jefe le agarró un día a José y dijo, ya duerme conmigo, y él se arrancó y dejó allí parte de su ropa que ella había agarrado y después ella le acusó a él de haber intentado una violación contra ella. Fue una mentira y fue una situación complicada. Pero José, él dijo, en este tiempo que estoy lejos de mi familia, estoy lejos de los otros creyentes, estoy lejos de todos los que me van a ver y estoy aquí solo, bueno, entre muchas otras personas, pero solo entre su red de amigos y familia, pero él dijo, Dios está acá y Dios me está viendo. ¿Y cómo voy a pecar contra Dios? Porque finalmente el pecado no es principalmente contra otra persona, sino es contra Dios, porque Él puso la norma. Y cuando pecamos, quebrantamos la ley de Dios. Y obvio, muchas veces el pecado lastima a otras personas también. Pero José, él se dio cuenta, tengo yo que guardar mi vida, mi pureza, mi testimonio. Y él al final fue encarcelado por pagar el precio. No siempre sabremos por qué Dios nos ha llevado a ciertos puntos, pero debemos recordar que Dios está en control. Allí José mantuvo un buen testimonio y él relata después que él reconoció que Dios tuvo un plan y que Dios le había puesto a él en un lugar específico para un propósito específico y Dios utilizó todo. ¿Para qué estamos nosotros pasando eso de forma mundial y todas las dificultades y brotes y mucho sufrimiento? Sé que incluso entre el grupo acá hemos estado orando muchísimo por el papá de Josué. Damos gracias a Dios que su mamá nos está acompañando el día de hoy y comprendo de cierta forma el peso y el dolor que ellos han estado viviendo. El papá que está aún allí en el hospital y está tomando pasos positivos, pero sigue allí en el hospital. Ha sido un tiempo muy difícil.
y creo que no vamos a entender muchas cosas hasta estar ahí en el cielo, ¿cierto? Sabemos que sí vivimos en un mundo quebrantado por el pecado. El pecado entró en el huerto de Edén y el pecado echó a perder todo. Y tenemos enfermedades el día de hoy por el pecado. Y vivimos entre sufrimiento por consecuencia del pecado. No fue lo que Dios quiso. Por eso Dios, en su plan de restauración, de redención, Él mandó su Hijo, mandó Dios en la carne, que llegó y dio su vida en la cruz. Si la paga del pecado es muerte, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Murió. Pero no solo murió, se resucitó, porque es Dios, ¿cierto? Y le ofrece a nosotros el regalo de la salvación. Hoy, si no tienes la certeza de ir al cielo, quisiera decirte que Dios te ama, dio su vida por ti en la cruz y Él te ofrece hoy el perdón del pecado. ¿Qué hay que hacer para recibir su regalo y el perdón? Hay que creer en Él, hay que recibir el regalo que Él te ofrece. Estamos nosotros a la orden para conversar contigo, quizás después de la reunión. En algún momento en privado podemos conectarnos y hablar sin compromiso. Estamos a la orden. Si quisieras ayuda, si tienes preguntas, por favor, escríbanos, haznos saber. Y estamos nosotros encantados y preparados, listos, dispuestos a hablar y a ayudar. Aquí estamos viendo la vida de José. Y vemos en primer lugar que viendo su ejemplo, debemos mantenernos ocupados. Viendo su ejemplo, debemos mantenernos con buen testimonio. Y viendo su ejemplo, debemos mantenernos enfocados en el propósito. En el propósito. ¿Cuál era el propósito de José? Él tuvo un sueño, algo que Dios se le comunicó, y lo vemos en el libro de Génesis 37, versículo 5. Dice la Biblia, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Padre se quedaba pensando, a ver, eso es algo, no sé, algo que Dios está comunicando a nosotros. Génesis 45:5. Vemos más adelante en la historia, la Biblia dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entre medio de estos capítulos, José fue vendido. José llegó a ser el trabajador fiel en la casa de Potifar. Fue por una mentira echado en la cárcel. Salió de la cárcel cuando supo interpretar el sueño de Faraón. Después los hermanos llegan a Egipto buscando comida y tienen que pedir al mismo José, y allí José les habla. Cuando están ellos ahí inclinándose ante él, porque él era una autoridad en Egipto, y le dice, bueno, Dios tuvo un plan. Entonces, no estoy enojado, molesto, porque ustedes me vendieron, pero Dios me mandó acá para ayudar. Es interesante, él entendió que hay un propósito.
Y hoy podemos ver las noticias, podemos ver los reportajes, podemos ver las limitaciones, podemos ver el sufrimiento de seres queridos, quizás el sufrimiento por falta de trabajo y la tensión y presión que puede existir, pero debemos entender que tenemos un propósito, ¿cierto? En el cielo pasaremos la eternidad relajados, disfrutando, gozo, paz, sol, todo bonito, todo bueno. Hasta aquel entonces tenemos un propósito. Y nuestro propósito no es salvar al mundo a través de la provisión de comida, como fue en el caso de José, pero sí es hacer lo posible para ver al mundo salvado a través del Evangelio. Y Dios nos ha dado un cargo importante. Y si nos desviamos del enfoque, podemos en el momento de soledad empezar a mirarnos y mirar nuestra situación y nuestro caso y nuestro peso y nuestro dolor, que no niego que es verdad en muchas ocasiones. Hay sufrimiento verdadero, dolor verdadero, pero en vez de solamente considerar eso, debemos abrir los ojos y entender que estamos viviendo en un mundo que en su gran parte no tiene esperanza. Tú y yo sufrimos, pero tenemos esperanza. Y yo digo tú y yo, hablando a los que somos creyentes, si nunca has puesto tu fe en Cristo, la verdad, hoy hay esperanza y tú puedes poner tu fe en Él y quisiéramos apoyarte en ese sentido. Pero si eres un creyente, debes reconocer o debes recordar que la soledad en sí no es el plan de Dios. Nos necesitamos. Yo te necesito y quizás me necesitas, ¿cierto? Porque en el cuerpo todos somos miembros y nos necesitamos. No era bueno estar solo, no es bueno ahora estar solo, hay que esforzarnos un poco más para seguir desarrollando esas relaciones y vínculos de amistad y comunicación. Sin embargo, en tiempo de soledad, hay que mantenernos ocupados, hay que mantenernos con buen testimonio, hay que mantenernos enfocados en el propósito para no perder esa oportunidad o para no desviarnos durante ese tiempo de soledad. Quiero pedir ahora que oren conmigo y vamos a pedir que el Señor nos ayude a cada uno a aplicar esos principios en nuestra propia vida. Quizás en tu caso, en tu familia, en tu trabajo, en tu contexto, Dios está haciéndote recordar de actitudes, de palabras, de hechos que no concuerden con la palabra. Y hoy puedes reencaminar tu vida, ¿cierto? A poner tus ojos en Él a pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo. Oremos juntos. Padre, te agradezco que aun en momentos de dificultad, como José, allí preso, uh, él vivió tanto dolor y dificultad, conflicto ahí en su familia, en su trabajo, allí con otros, y cayó al punto más bajo, pero aún allí estuvo enfocado en mantener su pureza, mantener su enfoque y mantenerse ocupado sirviendo a otros. Y quisiéramos nosotros seguir su ejemplo. Ayúdanos, Señor, a recordar que la soledad a veces es una realidad, pero debemos luchar para mantener relaciones con otros y luchar para mantener la actitud correcta entre el momento de la soledad. Pedimos tu ayuda y pido por los que están viendo que no han puesto su fe en ti, Señor, que hoy puede ser el día de su salvación. Si habrá uno que tiene dudas, pido ahora, Señor, que puedan escribirnos por interno y que podamos ayudarles de tu palabra. Y pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén.